Pensó que la chica apache solo quería calentarse en su tienda, pero no fue así. Antes de adentrarnos en la historia, no olviden darle me gusta al video y decirnos en los comentarios desde dónde lo ven. La montaña respiraba con un frío despiadado. El viento descendía en ráfagas heladas, colándose entre los pinos y silbando a través de las grietas de las rocas. Cada copo de nieve caía pesado, acumulándose en capas gruesas que transformaban el bosque en un desierto blanco. Para cualquiera, era una noche imposible de resistir. Para un hombre solo, era casi un suicidio. Samuel ajustó las riendas de su caballo y buscó un claro protegido para levantar su tienda. Llevaba semanas viajando, comerciando ganado y cazando cuando podía, y aunque estaba acostumbrado a la soledad, el invierno de las montañas siempre lograba recordarle lo frágil que era un hombre frente a la naturaleza. Desmontó lentamente, los huesos entumecidos. Sus botas crujieron sobre la nieve mientras sacaba las estacas de madera y la lona endurecida por el hielo. Con movimientos torpes levantó una pequeña tienda de campaña, suficiente para cubrirse del viento. La chimenea portátil que llevaba no funcionaba en ese terreno, así que se conformó con un fuego bajo, apenas alimentado por ramas húmedas recogidas alrededor. El calor era escaso, pero Samuel no pedía lujos. Lo que necesitaba era sobrevivir la noche. Se acomodó en el interior de la tienda, envolviéndose en su manta de piel. El crepitar tímido del fuego era su única compañía, junto al resoplido de su caballo que aguardaba atado cerca. El silencio era tan profundo que cada aullido lejano del lobo parecía acercarse demasiado, y Samuel, aunque acostumbrado al peligro, mantenía su rifle al alcance de la mano. Con cada bocanada de aire, el vapor se elevaba como un suspiro. La soledad tenía un peso propio, y en esas noches heladas se volvía más evidente. Recordaba otras épocas cuando en lugar de dormir en medio de la nada, había compartido mesa con amigos, risas alrededor de hogueras, incluso un amor fugaz que alguna vez lo esperó. Ahora solo quedaban recuerdos, tan fríos como la nieve que lo rodeaba. El cansancio lo vencía poco a poco, pero justo cuando estaba a punto de cerrar los ojos, un sonido lo puso alerta. No era el crujido normal de ramas bajo la nieve ni el aullido de un animal. Era distinto, pasos humanos. Su corazón se aceleró. Nadie debía andar por esas montañas a esa hora, y mucho menos durante una tormenta. Samuel tensó la mandíbula, tomó el rifle y se incorporó lentamente. Se quedó en silencio, esperando. Los pasos se acercaban, irregulares, casi tambaleantes, como los de alguien a punto de derrumbarse. De pronto, una sombra cruzó frente a la entrada de la tienda. Samuel apuntó, preparado para disparar. Pero lo que apareció no era un hombre armado ni un enemigo. Era una joven. Su figura delgada estaba cubierta apenas con una manta de piel maltrecha. Su cabello largo y oscuro caía enredado sobre los hombros y sus labios azulados temblaban de frío. Sus ojos, grandes y negros, lo miraban con una mezcla de súplica y desconfianza. Por un instante Samuel pensó que estaba viendo un espectro, un alma perdida en la tormenta. Pero el temblor de sus manos y el vapor de su aliento confirmaban lo contrario. Era real, y estaba a punto de desvanecerse. La joven apache no dijo una palabra, simplemente se dejó caer de rodillas frente a la tienda como si sus fuerzas la hubieran abandonado. Samuel dudó. Tenía razones para desconfiar. En aquellas tierras, la tensión entre colonos y tribus era un fuego constante, y él no quería problemas. Pero tampoco podía ignorar a alguien que claramente estaba muriéndose de frío frente a sus ojos. Con un gruñido resignado, apartó el rifle y se inclinó hacia ella. «Vamos, entra», murmuró, ayudándola a arrastrarse al interior de la tienda. El frío entró con ella, pegándose a los huesos de Samuel. Pero él no apartó la manta que cubría sus hombros. El fuego débil iluminó su rostro. Joven, hermoso a pesar de la dureza de la vida, con una fuerza extraña escondida bajo la fragilidad de ese momento. Samuel se acomodó de nuevo junto al fuego, observándola de reojo mientras ella extendía las manos temblorosas hacia las llamas. No preguntó nada aún. Había tiempo para eso después. Por ahora solo había una certeza. Esa noche ya no estaría solo, y aunque él pensaba que lo único que la muchacha buscaba era calor, aún no imaginaba de qué manera su presencia iba a trastornar su mundo. El interior de la tienda era estrecho, apenas un refugio contra la ventisca. El fuego chisporroteaba débilmente, lanzando destellos anaranjados sobre la lona húmeda y sobre los rostros de los dos extraños. Samuel la miraba de reojo, aún con el rifle apoyado contra su pierna, preparado por si aquella muchacha resultaba ser una trampa. La joven, sin embargo, parecía demasiado agotada para planear nada. Su cuerpo se encogía alrededor de sí misma, las manos extendidas hacia el fuego, temblando como si aún tuviera la nieve pegada a la piel. Samuel, con sus ojos azules afilados por la sospecha, le ofreció un pedazo de manta de piel extra. «Toma»,
dijo con voz grave. Ella lo aceptó sin mirarlo directamente, envolviéndose de inmediato. Su silencio era tan pesado como la tormenta afuera. Samuel carraspeó incómodo. ¿De dónde vienes?, preguntó al fin. Los ojos oscuros de la muchacha se levantaron hacia él. No habló, solo lo observó, como si tratara de medir si podía confiar en ese hombre que le había abierto las puertas de su refugio. Samuel, frustrado, desvió la mirada hacia el fuego. Mira, no me importa quién seas ni qué hayas hecho. Solo necesito saber si alguien más viene detrás de ti. No quiero problemas. Un destello de miedo cruzó el rostro de ella. Fue tan rápido que Samuel apenas lo notó, pero lo suficiente para encender su instinto. Sí, había alguien detrás de ella. La joven se llevó las manos al pecho, respirando con dificultad. Entonces, por primera vez, habló. Su voz era suave, casi un susurro roto. Ayanna. Samuel parpadeó. ¿Ayanna? Ese es tu nombre. Ella asintió apenas y luego señaló con la cabeza hacia la tormenta afuera. Ellos vienen. Samuel se tensó de inmediato. El eco de esas palabras le caló más hondo que el frío. Ellos. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Y por qué perseguían a una muchacha sola en medio de las montañas? El vaquero se inclinó hacia ella, manteniendo la voz baja. ¿Quién viene? ¿Guerreros? ¿Soldados? Ayanna apretó la manta contra su cuerpo como si quisiera desaparecer. Cazadores, murmuró. Hombres malos. Samuel exhaló lentamente, tratando de ordenar sus pensamientos. Podía echarla fuera y evitarse problemas. No sería la primera vez que un hombre cerraba los ojos ante el sufrimiento de otros para salvarse a sí mismo. Pero la sola idea de dejarla morir en la nieve o caer en manos de quienes la perseguían le revolvía el estómago. La estudió con atención. Sus mejillas estaban enrojecidas por el frío, pero había cicatrices finas en sus muñecas, marcas que parecían hechas por ataduras. Samuel apretó la mandíbula. Aquella mujer no era una intrusa común. Era alguien que había escapado del infierno. El viento afuera golpeó la lona de la tienda, haciendo crujir las estacas. El caballo relinchó nervioso. Samuel se levantó de golpe, tomando el rifle. Escucha, Ayanna. Si esos hombres te siguen, no van a detenerse por la tormenta. Y si llegan aquí, los dos estaremos atrapados. Ella lo miró, los ojos grandes y brillantes por la luz del fuego. Por primera vez, algo distinto apareció en su expresión. Confianza. Como si hubiera decidido que sí, podía apoyarse en él. Ayúdame, dijo en voz baja, temblando no solo de frío, sino de miedo. Samuel resopló. No era un héroe. Nunca lo había sido. Solo un vaquero más sobreviviendo como podía. Y sin embargo, esas dos palabras lo atraparon como un lazo. Se inclinó hacia la entrada de la tienda, levantando la lona para observar. La ventisca era tan densa que apenas se distinguían los árboles cercanos, pero en el viento se mezclaba un sonido distinto. Pasos, varios, pesados. El corazón de Samuel dio un vuelco. Cerró de golpe la lona y volvió junto al fuego. «Están aquí», susurró. Ayanna se estremeció llevándose las manos a los labios. El fuego entre ellos parecía más débil que nunca. La tormenta afuera rugía, y dentro de la tienda la tensión se volvió insoportable. Samuel apretó el rifle contra su pecho, sintiendo cómo la adrenalina le devolvía calor a las venas. Se giró hacia la joven y la miró directo a los ojos. «Si quieren entrar, tendrán que pasar por mí». Ayanna lo observó en silencio y por primera vez una lágrima corrió por su mejilla. No era de miedo, sino de algo distinto. Esperanza. La tormenta seguía rugiendo afuera, un monstruo de nieve y viento que parecía decidido a arrancar la tienda del suelo. Samuel apenas había dormido en semanas, pero esa noche la presencia de la muchacha apache lo mantenía más despierto que nunca. Ayanna estaba acurrucada frente al fuego, envuelta en la manta que él le había dado. Samuel se recostó en su camastro, con el rifle cargado y apoyado contra el costado, preparado para cualquier irrupción. El crujir del viento y el chasquido de las ramas en el fuego eran los únicos sonidos, además de la respiración irregular de ella. Poco a poco, sus párpados comenzaron a ceder bajo el peso del cansancio. El calor tenue del fuego y el ritmo de la tormenta lo adormecieron. No recordaba en qué momento exacto se quedó dormido. Fue el roce lo que lo despertó. Al principio pensó que era un sueño, un movimiento suave, un peso ligero deslizándose bajo su manta. Su cuerpo se tensó al instante, la mano buscando el rifle por instinto. Pero al girar la cabeza, vio lo imposible. Ayanna estaba junto a él, dentro de su camastro, pegada a su costado. El corazón de Samuel golpeó su pecho como un martillo. Tragó saliva sin saber si debía apartarla o quedarse inmóvil. La joven no lo miraba. Sus ojos estaban cerrados, la respiración aún temblorosa.
Se había enroscado contra él, buscando el calor de su cuerpo como un refugio más fuerte que el fuego. ¡Qué demonios!, murmuró Samuel en voz baja, casi sin aire. Ella no respondió. Su frente rozaba el hombro de él, su cabello oscuro caía sobre su pecho. Por un instante Samuel no supo qué hacer, si apartarse y despertarla o dejarla. Pero el frío de la noche, la crudeza del viento que hacía vibrar la lona, le recordaron que ella no habría resistido sola. No es nada más que eso, se dijo a sí mismo. Solo busca calor, sobrevivir. Y sin embargo su corazón no le obedecía. Latía con una fuerza que hacía difícil respirar. La cercanía de su cuerpo, el aroma de humo y tierra en su piel, la suavidad inesperada de su contacto. Todo lo hacía sentir un torbellino de emociones que no había experimentado en años. La observó en silencio tratando de descifrarla. Había dureza en sus facciones, pero también algo profundamente vulnerable. Esa mezcla lo desarmaba más que cualquier enemigo armado. De repente, ella abrió los ojos, negros, profundos, brillando a la luz tenue del fuego. Lo miró fijamente, sin apartarse. Samuel sintió que el aire le faltaba. «Ayanna, ¿qué haces?», preguntó en un susurro ronco. Ella no se movió. Su voz salió baja, temblorosa pero firme. «El fuego no es suficiente. Afuera, la muerte espera. Aquí está la vida». Las palabras lo atravesaron más que un disparo. No eran solo sobre el frío. Había algo más escondido en ellas. Un secreto, una verdad que no alcanzaba a comprender. Samuel se quedó en silencio. Parte de él quería apartarse, mantener la distancia. Pero otra parte, la que había vivido demasiado tiempo en soledad, no pudo hacerlo. Ella apoyó la mejilla en su pecho, cerrando de nuevo los ojos. Y él, contra todo lo que había prometido no sentir, bajó la mano lentamente hasta cubrir su hombro con la manta, asegurándose de que no quedara un solo resquicio de frío en su cuerpo. El vaquero suspiró mirando al techo de lona de la tienda. «Está bien, muchacha, solo por esta noche». Pero en lo más profundo de su ser, Samuel sabía que aquello no era solo por una noche. El contacto de esa mujer le había encendido algo que llevaba demasiado tiempo apagado. Una chispa que podía convertirse en fuego. Afuera, la ventisca continuaba rugiendo, ocultando los pasos de quienes acechaban en la oscuridad. Adentro, en cambio, había un calor inesperado, más peligroso y más dulce que cualquier tormenta. Y mientras el vaquero cerraba lentamente los ojos, aún con el corazón desbocado, una certeza lo estremeció. La joven apache no había buscado su tienda al azar. Había una razón más profunda, y pronto descubriría cuál era. El amanecer llegó como un cuchillo que cortó la tormenta. El silencio repentino fue tan extraño que Samuel abrió los ojos de golpe, como si lo hubieran despertado. La tienda ya no crujía, y la ventisca había cedido, dejando un aire inmóvil, pesado, que anunciaba un día frío y claro. Ayanna aún dormía, apoyada en su pecho. Su respiración era serena, pero su ceño fruncido delataba un sueño inquieto. Samuel no se movió por un largo rato. Había aprendido en su vida solitaria que ciertos momentos eran demasiado frágiles para romperlos con torpeza. Finalmente la muchacha abrió los ojos. Lo miró fijamente, sin sorpresa, como si hubiera sabido desde el inicio que terminarían así. Samuel se apartó con suavidad, incómodo. El fuego se apagó. «Tengo que avivarlo», murmuró, saliendo del camastro. Pero apenas dio 2 pasos, escuchó su voz firme. No era solo el frío. Samuel se giró. Ayanna estaba sentada, la manta resbalando de sus hombros, sus ojos oscuros fijos en él con una intensidad que lo desarmaba. «¿Qué quieres decir?», preguntó con cautela. Ella guardó silencio unos segundos, como midiendo si podía confiar en él. Finalmente habló en voz baja, pero cargada de gravedad. «Me buscan. No soy una muchacha perdida en la tormenta. Soy una fugitiva». El corazón de Samuel dio un vuelco. Lo sabía, pensó. Había algo en ella que nunca encajó con la imagen de una simple mujer extraviada. ¿Fugitiva de quién?, inquirió con el tono áspero de un hombre acostumbrado a escuchar medias verdades. Ayanna desvió la mirada hacia la entrada de la tienda, como si temiera que alguien pudiera escucharla incluso a través de la lona. «De mi propio pueblo y de los hombres blancos. No pertenezco a ninguno de los 2 mundos». Samuel frunció el ceño. La declaración era tan enigmática como peligrosa. «Explícate». Ella respiró hondo, como si el peso de sus palabras fuera casi insoportable. «Fui prometida a un guerrero de mi tribu desde niña, pero me negué. Escapé antes de la boda, y eso me convirtió en una traidora para los míos. Y mientras huía, caí en manos de soldados. Me usaron como guía, me interrogaron, me trataron como si mi vida no valiera nada. Logré escapar, pero ahora me persiguen todos, los que me consideran deshonra y los que me ven como un estorbo». Samuel la observó en silencio. Había dureza en sus palabras, pero también un temblor escondido,
un rastro de miedo que solo alguien verdaderamente perseguido podía mostrar. ¿Y por qué venir a mí?, preguntó él todavía desconfiado. Ahyana sostuvo su mirada sin pestañear. Porque vi algo en tus ojos. No eres como ellos. No me venderías. No me devolverías. Aquella confesión lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. Samuel se sintió expuesto, como si ella hubiera leído un secreto que ni él mismo se atrevía a admitir. El cansancio de una vida sin raíces. El anhelo de proteger a alguien, aunque fuera solo una vez más, intentó endurecerse. Eso no significa que pueda ayudarte. Si te quedas conmigo, atraerás problemas. Ella se inclinó hacia adelante con una intensidad que lo desconcertó. Los problemas ya vienen. Me encontraron una vez, me encontrarán de nuevo. Pero si me entregas, mi destino será peor que la muerte. Samuel apartó la mirada pasando la mano por su barba incipiente. Sabía que tenía razón. Sabía también que desde el momento en que ella se metió en su camastro, ya no podía verla como una desconocida. El silencio se prolongó, roto solo por el crujir de las brasas. Finalmente Samuel habló. Está bien, puedes quedarte, hasta que piense qué hacer. Ahyana asintió agradecida, pero en sus ojos brillaba algo más, un secreto aún más profundo, algo que no había revelado del todo. Samuel lo sintió, como un presentimiento que le revolvía el estómago. No lo sabía todavía, pero al abrirle la puerta de su tienda, le había abierto también la puerta a un destino que lo arrastraría hacia una guerra que ni siquiera había elegido. La calma después de la tormenta era engañosa. Samuel lo sabía bien. En las llanuras del oeste, el silencio podía significar descanso, o una amenaza acercándose con pasos invisibles. Había pasado el día reforzando su caballo, cortando leña y cuidando que la tienda resistiera una nueva nevada. Ahyana lo había ayudado en silencio, siempre alerta, como un ciervo que percibe a los depredadores antes que nadie. Samuel fingía no notarlo, pero cada vez que la veía girar la cabeza hacia el horizonte, sentía un escalofrío en la nuca. Esa noche el fuego apenas alumbraba el interior de la tienda. Samuel se tendió en su camastro, pero no cerró los ojos. El presentimiento era demasiado fuerte. Afuera el aire estaba helado, inmóvil. Demasiado inmóvil. Ni un grillo, ni un crujido. Nada. De pronto Ahyana se incorporó de golpe. «Shh», susurró, llevando un dedo a sus labios. Samuel se tensó, la mano buscando el rifle. No había escuchado nada, pero confiaba en los instintos de ella. Unos segundos después lo oyó. El crujido suave de la nieve bajo pasos pesados. Más de uno, el corazón le dio un vuelco. Se levantó en silencio apartando la manta. Ahyana se arrastró hasta la entrada y levantó apenas un pliegue de lona. La luna, oculta a medias por nubes dispersas, dejó entrever siluetas moviéndose entre los árboles. Eran 4 hombres, y no venían con buenas intenciones. Me encontraron, susurró Ahyana, el pánico brillando en sus ojos. Samuel apretó la mandíbula. Todo en él gritaba que debía entregarla y quitarse el peso de encima. Esos hombres no se detendrían, pero al mirarla, temblando de miedo y dignidad al mismo tiempo, supo que ya no podía dar marcha atrás. «Quédate atrás de mí», dijo, con un tono seco que no admitía discusión. En un movimiento rápido, cargó su rifle y apartó la lona de golpe. El aire helado le golpeó el rostro al mismo tiempo que los 4 hombres giraron sus cabezas hacia él. Uno de ellos levantó una linterna, y la luz temblorosa iluminó la escena. Rostros endurecidos, botas cubiertas de nieve, armas listas. «¡Ahí está!», gritó uno de ellos señalando hacia la tienda. Samuel no esperó. Disparó primero. El estampido retumbó en la madrugada, y el hombre de la linterna cayó al suelo, la luz rodando por la nieve. Los otros 3 se lanzaron hacia adelante, gritando insultos y amenazas. Ahyana corrió al interior de la tienda buscando refugio, pero no sin antes atrapar un cuchillo que Samuel tenía guardado. La muchacha no estaba dispuesta a quedarse de brazos cruzados. Samuel retrocedió hacia la lona, recargando su rifle con rapidez. Uno de los atacantes disparó, la bala silbando tan cerca que sintió el aire quemarle la oreja. Otro se lanzó contra él con un machete, y Samuel lo recibió con la culata de su arma, quebrándole el tabique de un golpe seco. La pelea fue brutal y breve. Samuel derribó a un segundo hombre, pero el tercero logró entrar en la tienda. Ahyana retrocedió con el cuchillo en mano, jadeando. El hombre sonrió con crueldad, confiado en que ella era una presa fácil, pero se equivocó. Con un grito agudo, Ahyana se abalanzó contra él, hundiendo el filo en su brazo. El hombre rugió de dolor y la empujó contra el suelo. Samuel giró hacia la tienda justo a tiempo para verlo levantar la pistola contra ella. Sin pensarlo, apretó el gatillo. El cuerpo del atacante se desplomó sobre la lona, inerte. El silencio volvió de golpe. Solo el jadeo de Samuel y Ahyana llenaba el aire.
El olor de pólvora, sangre y humo se mezclaba con el frío cortante de la madrugada. Samuel bajó el rifle lentamente, su pecho subiendo y bajando con violencia. Ayanna se incorporó, temblando, con el cuchillo aún en la mano manchada de sangre. Lo miró, con lágrimas que no se atrevía a soltar. «Te dije que vendrían», susurró ella, la voz rota. Samuel la observó fijamente. Su destino estaba sellado en ese instante. Había derramado sangre por ella. Ya no había vuelta atrás. «Entonces», dijo él con voz firme, «tendremos que estar listos para cuando vuelvan». El amanecer llegó teñido de rojo. La sangre en la nieve, los cuerpos sin vida de los atacantes y el humo apagado del fuego convertían el campamento en una escena imposible de ocultar. Samuel lo sabía. El disparo había resonado como un trueno en la madrugada, y no pasaría mucho tiempo antes de que otros vinieran a investigar. Ayanna, de pie junto a él, se envolvía en la manta con la mirada fija en el horizonte. No había lágrimas, solo un silencio de acero. Había vivido demasiado para llorar por los muertos. Samuel, mientras tanto, recogía lo esencial: municiones, algo de carne seca, agua y su fiel rifle. No había tiempo para lujos ni recuerdos. «Tenemos que movernos ya», dijo, con el tono áspero de quien sabe que cada minuto cuenta. Ella lo miró con un atisbo de duda. «¿A dónde?» «A las montañas. Allí los rastros se pierden más fácil. Y si tienen más hombres no podrán seguirnos con caballos». Ayanna asintió. Era un plan tan peligroso como necesario. Antes de partir, Samuel cubrió los cuerpos con nieve. No lo hizo por piedad, sino para que los cuervos no dejaran señales inmediatas de lo ocurrido. Luego, de un silbido, llamó a su caballo, un animal negro y robusto que emergió de entre los árboles sacudiendo la escarcha de su lomo. «Sube», ordenó Samuel tendiéndole la mano. Ayanna dudó un instante. Nunca había confiado demasiado en los caballos domesticados de los blancos, pero no era momento para terquedades. Tomó la mano de Samuel y subió tras él, aferrándose a su cintura con fuerza. Con un chasquido de lengua, el vaquero guió al animal hacia el norte, donde las colinas blancas se alzaban como gigantes dormidos. El viento helado les azotaba el rostro, pero la urgencia los impulsaba a seguir adelante. El trayecto no fue sencillo. La nieve alcanzaba a veces hasta las rodillas del caballo, y el terreno empinado amenazaba con hacerlos rodar en cualquier descuido. Samuel mantenía la vista fija, cada músculo de su cuerpo tenso, como un cazador que sabe que es también presa. En un descanso breve, mientras bebían un poco de agua derretida, Ayanna rompió el silencio. «Ellos no se detendrán, no mientras yo viva». Samuel la miró con dureza. «¿Qué es lo que quieren exactamente? ¿Por qué arriesgarían tantos hombres por ti?» Ella apretó los labios dudando. Finalmente habló con voz baja. «No soy solo una fugitiva. Llevaba conmigo algo que les pertenece, o que creen que les pertenece». Samuel entrecerró los ojos. «¿Qué cosa?» Ayanna metió la mano bajo la manta y sacó un pequeño paquete envuelto en cuero. Lo abrió lentamente, revelando dentro un colgante de plata con incrustaciones de turquesa. El metal brilló bajo la luz del sol como un fragmento de fuego helado. «Esto», susurró ella, «era de mi madre. En mi tribu lo consideran un talismán sagrado, un símbolo de linaje. Pero cuando los soldados me capturaron, lo robaron. Lo recuperé cuando escapé, y ahora ambos me persiguen». Samuel lo sostuvo un instante en la mano, sintiendo su peso, su energía extraña. No era una joya cualquiera. Entendió al momento que mientras ese objeto existiera, Ayanna sería un blanco. «Tú cargas con un imán para la muerte, muchacha», dijo con gravedad devolviéndoselo. «Y aún así sigo viva», respondió ella desafiante. Samuel no pudo evitar soltar una leve sonrisa. Esa muchacha tenía más fuego que muchos hombres que él había conocido en la frontera. Continuaron la marcha hasta que el sol comenzó a ocultarse tras las montañas. Encontraron refugio en una cueva estrecha, protegida del viento. Allí encendieron un fuego pequeño, apenas suficiente para dar calor. Samuel afilaba su cuchillo en silencio, mientras Ayanna observaba las sombras danzar en la pared de roca. A pesar del peligro, había algo en esa soledad compartida que le daba una paz extraña. «Samuel», dijo ella suavemente, «¿por qué me ayudas? Podrías haberme entregado y seguir con tu vida». Él levantó la vista, sus ojos cansados brillando a la luz del fuego. «Porque también estoy huyendo, muchacha. Quizá no de hombres, pero sí de mis propios fantasmas». La confesión quedó flotando en el aire, más poderosa que cualquier promesa. Afuera, los lobos aullaban a la luna. Adentro, Samuel y Ayanna entendían que no había vuelta atrás. El destino los había atado en la misma senda. La noche en las montañas era brutal. El viento silbaba como un espíritu hambriento entre las rocas, y el aullido de los lobos resonaba como un recordatorio constante de que no estaban solos.
Sin embargo, dentro de la cueva, el pequeño fuego proyectaba un círculo de calor y sombras que los envolvía como un refugio secreto. Samuel estaba sentado contra la pared de piedra, su rifle descansando en el regazo. A su lado, Ayanna se había acomodado con la manta sobre los hombros. La cercanía era inevitable en aquel espacio estrecho. Sus respiraciones se entremezclaban en la penumbra y por primera vez desde que se conocieron, el silencio no era de desconfianza, sino de algo mucho más íntimo. «¿Por qué dijiste que también huyes?», preguntó ella de pronto, rompiendo el peso del silencio. Samuel apretó los labios, rascándose la barba con incomodidad. No era un hombre que hablara de sí mismo, pero la mirada de Ayanna, fija en él, parecía arrancarle la verdad de lo más profundo. «Porque cometí errores», dijo al fin con voz baja. «Dejé atrás cosas que no podía enmendar. Gente a la que no supe proteger». Los ojos de Ayanna brillaron con la luz del fuego. «¿Tu familia?». Samuel asintió apenas. Sus recuerdos eran como cuchillas, y cada palabra que pronunciaba lo hería. Un rancho, una esposa, un hijo, todos se fueron. El rancho quedó en ruinas, y yo me quedé vagando. Desde entonces no encontré un lugar al que llamar hogar. Ayanna guardó silencio. No lo interrumpió, no lo compadeció. Simplemente lo escuchó, y eso para Samuel fue más poderoso que cualquier consuelo. Tras un rato ella habló con un hilo de voz. «Yo tampoco tuve un hogar. Mi madre murió cuando era niña, y mi padre me crió como pudo. Pero me querían convertir en moneda de cambio, como si mi vida fuera solo un puente para unir clanes. Nunca quise ser la posesión de nadie. Por eso huí». Samuel la observó en silencio, admirando la fuerza con la que pronunciaba aquellas palabras. Había fuego en ella, un fuego que la mantenía viva a pesar de todo lo que había perdido. «No eres posesión de nadie», dijo él con una firmeza que sorprendió incluso a su propia voz. «Ni de tu gente, ni de los soldados, ni de mí». Ayanna lo miró fijamente. El fuego proyectaba destellos en sus ojos oscuros, y por un momento el mundo entero pareció reducirse a ese cruce de miradas. Y sin embargo, «Aquí estoy», susurró ella, inclinándose apenas hacia él, «confiando en ti más de lo que confía en nadie». Samuel tragó saliva. Su instinto de vaquero endurecido le decía que debía mantener distancia, que lo único sensato era sobrevivir. Pero el hombre cansado que había vagado tanto tiempo sin rumbo ni calor humano deseaba otra cosa. Sin pensarlo, alargó la mano y le acomodó un mechón de cabello que había caído sobre su rostro. Ayanna cerró los ojos al contacto, respirando hondo. El gesto fue pequeño pero íntimo, como una promesa silenciosa. «Samuel», dijo ella apenas audible, «si mañana muero quiero que sepas algo. No me arrepiento de haber llegado a tu tienda esa noche». El vaquero sintió un nudo en la garganta. No respondió con palabras. Solo tomó su mano áspera y pequeña entre las suyas y la sostuvo con fuerza. Durante un largo rato se quedaron así, escuchando el crujir del fuego y el latido compartido del silencio. Afuera el mundo seguía siendo hostil, pero allí, en esa cueva perdida entre montañas, habían encontrado un instante de paz. El amanecer en las montañas fue distinto esa vez. No había calma, sino un presentimiento oscuro que pesaba en el aire. Samuel despertó antes que el sol, con el rifle en mano y los sentidos tensos. Ayanna aún dormía, su mano entrelazada con la de él, como si temiera que al soltarlo desapareciera. Un crujido afuera rompió la quietud. Samuel se puso en pie de inmediato, alzando la mano para que ella guardara silencio. Se arrastró hasta la entrada de la cueva y levantó apenas la vista. Allí estaban. No 3 ni 4, sino al menos 8 hombres descendiendo lentamente entre los pinos nevados. Eran soldados y cazadores, unidos por un mismo propósito, llevarse a Ayanna viva o muerta. Y no había escapatoria posible. «Nos encontraron», susurró Samuel, girándose hacia ella. Ayanna se levantó, sin miedo en sus ojos. El fuego de su pueblo ardía en su interior, y esa llama le daba fuerza. «Entonces peleamos. Juntos». Samuel la miró, sorprendido por su determinación. Podía haber intentado huir, esconderse, incluso rogar. Pero ella eligió resistir, y él, por primera vez en mucho tiempo, sintió orgullo de no estar solo. Prepararon la cueva como pudieron. Samuel cargó su rifle, revisó el revólver y afiló el cuchillo. Ayanna, con el talismán en el cuello, tomó el arco que había improvisado con ramas de fresno y cuerda de cuero. No era perfecto, pero en sus manos se convertía en un arma letal. Los primeros disparos retumbaron cuando los hombres intentaron acercarse. Samuel respondió de inmediato, abatiendo al que iba al frente. El eco de los disparos resonó por todo el valle, pero en la cueva se sentía como un latido de guerra. «Ríndanse y la entregaremos con vida», gritó uno de los soldados desde los árboles. Samuel escupió al suelo. «Vengan a buscarla si se atreven». El combate fue feroz.
Las balas impactaban en las rocas, lanzando chispas y fragmentos al aire. Ayanna disparaba flechas con precisión, cada una silbando como una maldición en la nieve. 2 hombres cayeron bajo sus tiros, lo que arrancó gritos de furia entre los demás. Pero la diferencia numérica era abrumadora. Una bala rozó el hombro de Samuel, haciéndolo retroceder con un gruñido. Ayanna corrió hacia él, presionando la herida con su manta. «No te atrevas a morir ahora», le gritó con rabia y miedo mezclados en la voz. Él sonrió con dolor. «Tranquila, muchacha. Aún me queda pólvora para rato». Con un último esfuerzo, Samuel se incorporó y disparó de nuevo, derribando a otro atacante. La pelea se redujo a segundos desesperados, a respirar entre disparos, a confiar en que cada movimiento fuera el correcto. Finalmente, los hombres restantes retrocedieron, arrastrando a sus heridos. El eco de sus pasos se perdió entre los árboles y solo quedó el silencio. Un silencio roto por la respiración entrecortada de Samuel y Ayanna. El vaquero cayó de rodillas, agotado. La sangre manchaba su camisa, pero sus ojos estaban encendidos. Ayanna se arrodilló a su lado, sosteniéndolo con fuerza. «Lo logramos», susurró, como si no pudiera creerlo. Samuel la miró, su mano temblorosa buscando la de ella. «No, Ayanna, lo logramos juntos». Por un momento el mundo desapareció. No había soldados, ni guerra, ni dolor. Solo ellos en esa cueva perdida, mirándose como 2 almas que habían encontrado un lugar en medio del caos. Ella apoyó su frente contra la de él, cerrando los ojos. «Samuel, no importa dónde vayamos ahora. Mientras estés conmigo ya no tengo miedo». El vaquero esbozó una sonrisa cansada pero verdadera. «Entonces iremos donde nadie nos encuentre. Y si vuelven a buscarnos, que sepan que no será fácil quitármela». Afuera, el sol finalmente se alzó sobre las montañas, tiñendo la nieve de oro. La batalla había terminado, pero una nueva vida comenzaba. Samuel y Ayanna no eran fugitivos ya, eran compañeros, unidos por la sangre derramada, por la verdad compartida y por un fuego que ninguna tormenta podría apagar. Samuel lo sabía. Los perseguidores volverían, y esta vez serían más y mejor armados. Pero también sabía algo más, que ya no lucharía solo. El viento sopló fuerte en la entrada, haciendo que las llamas danzaran. Y mientras el frío amenazaba con apagarlo todo, el calor entre ellos se volvió imposible de ignorar.